Bienvenidos a la segunda parte de esta serie que hemos llamado Hazte cargo de tus hijos. Hazte cargo de tus hijos. Porque es importante que nos hagamos cargo de nuestros hijos y de poder trabajar esto. Entonces, algunos dicen, bueno, pero es que yo no soy papá. Bueno, a futuro puede que lo seas, ¿no? O es que yo soy abuelito. Bueno, también sirve. Es que yo soy tutor. ¿Sí? Es que a lo mejor soy profesor. Es que, mira, independiente lo que hagas hoy o en qué te desarrolles, es importante que puedas tomar lo que estamos hablando. Y yo les decía que el mensaje de esta semana se iba a llamar Ellos me copiarán. ¿Sí? Y ya el hecho de que nosotros digamos ellos me copiarán como padres, es cierto, nos copian. Y ya voy a hablar un poquito más de eso. Ellos me copiarán. Y decíamos que nuestros hijos, y esto va a ser lo principal que vamos a estar hablando hoy, nuestros hijos nos copiarán, no harán lo que decimos, harán lo que hacemos. Y sí, eso sí le ha pasado, ¿cierto? Le dicen, hace esto, pero ellos al final terminan haciendo lo que nosotros hacemos. Entonces vamos a estar hablando de ese punto. Pero antes voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en esta serie. Estuvimos dando una serie primero que se llamaba Hazte cargo y estuvimos hablando de tomar la responsabilidad de nuestras propias vidas, hacernos cargo, no tener la habilidad de culpar, sino la habilidad de responder. Y hemos estado hablando de este tema. Entonces dijimos, ¿por qué no? Hacemos lo mismo, pero ahora enfocado en nuestros hijos. Entonces la semana pasada que iniciamos esta serie, empezamos a hablar acerca de la importancia de que nos hagamos cargo. Y el primer punto fue, hagámonos cargo de la fe de nuestros hijos. Qué importante es la fe de nuestros hijos. ¿Bajo qué fe se están formando ellos? ¿Por qué? Porque hoy día hay muchas tendencias y muchos padres han decidido, no voy a enseñarles una fe a mis hijos porque yo quiero que ellos elijan cuando sean grandes. Y eso puede ser muy bonito y muy respetuoso de parte de un padre hacia un hijo, porque va a decir, oye, qué bueno, o sea, tú le vas a dar la opción de que él elija, está buenísimo. Mira, yo quiero que sepan esto, y lo decíamos la semana pasada. Cuando tú le das la opción a tu hijo de que él elija, él igual va a elegir una fe. Cuando ya tenga 16, 17, 18, 20, ya va a elegir una fe igual. El problema es que si tú no le enseñas tu fe, estoy hablando de padres cristianos, padres que creen en Jesús, si yo no le enseño una fe, cuando él tenga que elegir la opción Jesús, quizás no va a estar en su abanico de elecciones. Por eso que si tú eres un padre cristiano, un padre que cree en Jesús, tienes que enseñarle su fe. Y además porque su fe es importante. Decíamos también la semana pasada que la falta de convicciones, al no haber verdades, y lo veíamos en un video recién, al no haber verdades, que todo pareciera que fuera cambiante, que todo pareciera que fuera relativo en nuestro mundo. Al no haber verdades, bien, la falta de convicciones romperá la vida valórica de nuestros hijos, su vida moral y por consecuencia su vida emocional. Esto es lo que pasa si nosotros no les ayudamos a que ellos tengan una roca firme de una fe. Esto es importante que los padres lo entendamos y lo llevemos. Y el versículo clave que vamos a estar trabajando en esta serie es, instruye al niño, que lo decía el rey Salomón, el más sabio de la época, habla de los niños y dice que instruyamos o instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará, porque existe un camino correcto. Y esto lo veíamos recién en ese video que decía, no, el mundo no son todos, no hay muchos caminos, hay muchos caminos, pero hay uno solo que es verdad. Y Jesús atribuyó ser la verdad, ser el camino. Entonces, es bueno que nosotros como padres mostremos esto a nuestros hijos, enseñemos un camino. Ellos igual van a tener que elegir, pero que ellos aprendan desde la niñez que el cristianismo, Jesús, es una verdad. Y decíamos, y los invitamos a hacer una alianza juntos. Decíamos que
teníamos que pensar en Orange, que hacíamos la mezcla de dos colores, el amarillo que representa, el rojo que representa el hogar, la casa, la familia, y el amarillo, la iglesia, representando que la iglesia es la luz del mundo. Entonces, la mezcla de ambos colores generan el naranjo. Y les decíamos, piensa en naranjo, piensa en esta unión entre la iglesia y la familia, y que la iglesia y la familia juntos podamos ayudar. La iglesia en este caso es ayudarte a que tú guíes a tu familia en una fe, a tus hijos en una fe. Muchos ya padres que tienen hijos grandes han visto cómo funciona este mundo y dicen, ¿cómo me hubiese gustado que los valores que yo ya aprendí grande, mis hijos, los aprendan pronto? Que no vivan lo que tuve que vivir yo. La falta de convicciones impedirá que nuestros hijos puedan tomar decisiones firmes en su vida, porque todo les va a ser relativo. Y no podemos depender como padres de la enseñanza de un profesor. No digo que los profesores son malos, yo he trabajado de profesor, para nada, pero hay profesores que van a enseñar una cosa y otros van a enseñar otra cosa. O cuando tu hijo está en la universidad, que cualquier persona venga a echarle abajo la fe, haciéndole una pequeña pregunta que tu hijo no sepa responder porque tú no le formaste su fe. Tú quieres que sea creyente, pero que vea a Jesús de Nazaret en Viernes Santo no va a ser suficiente. Siempre digo esto. Mauricio ya va a decir eso. Siempre digo eso. No va a ser suficiente. Tienes que formar su fe y tú debes hacerte cargo de eso. Entonces, esto es lo que estábamos hablando y les decía recién, nuestros hijos, que este es el tema principal de hoy, nos copiarán. Ellos nos van a copiar y encima tienen la mala costumbre de copiar las cosas malas que hacemos, ¿no es así? Es más fácil copiar lo malo, pareciera. Oye, cópiame lo bueno, me decía mi papá. Nuestros hijos nos copiarán, no harán lo que decimos, ellos harán lo que hacemos. Así que es muy importante lo que tú y yo hacemos. Pero antes de eso quiero decirle como para que nos relajemos, porque esto va a ser un poquito incómodo. Alguien me preguntó, Mau, ¿con qué palo nos vas a dar hoy? Y yo, bueno, espérate las dos que vienen. Pero hoy puede ser un tanto incómodo. Pero antes quiero decirles esto. Todos los padres vamos a fallar. Todos vamos a fallar. Los voy a llevar. Todos ustedes han tenido un padre o una madre, ¿sí? Un tutor, alguien que... Ok, ¿no fallaron? Si están aquí los papás, no los miren, pues, pero... ¿Hay algo que nosotros sintamos heridas que fueron provocadas por ellos? ¿O por una ausencia de ellos que nosotros tengamos heridas? ¿O acciones que ellos no tomaron que tú y yo tenemos heridas que vienen directa o indirectamente de nuestros padres? ¿Cierto? Nosotros también vamos a hacer lo mismo con nuestros hijos. Con los que tenemos, con los futuros hijos que tengamos, vamos a hacer lo mismo. Vamos a fallar. No vamos a ser padres perfectos. Solo hay un padre perfecto. Nosotros no lo seremos. Esto es, no para que ahora te justifique, bueno, que se las gane todas. No, es para que tú digas, ok. Pero el punto es, hay algo en el tenis, no sé quiénes están relacionados con el tenis, si les gusta el tenis, yo sé que algunos sí. En el tenis hay algo que se llama los errores no forzados. ¿Cuáles son los errores no forzados? Cuando fallas y el contrincante no te obligó a fallar. O sea, tú directamente le pegaste mal a la pelota. Por técnica o porque quisiste hacer algo de más y se llama error no forzado. No es que el contrincante te obligó a fallar. Tú fallaste, ya tiene que ver más por tus habilidades. Bueno, la idea de esto es que como padres aprendamos a tener la menos cantidad de errores no forzados. ¿Vamos a fallar? Sí, con nuestros hijos, pero que sean los errores menos forzados. Algunos están recién criando, otros todavía ni les toca. Otros ya van avanzando, unos avanzaron, pero les salió otro más chico. Uno no sabe. Hay de todo. Y a veces, como abuelos, toca también ser parte de esa crianza. Así que
vamos a fallar, ya para que estemos tranquilos, en algún momento vamos a fallar. Les decía que ellos van a hacer lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros les decimos. Bien, entonces si queremos que tengan fe, y con lo que hablamos la semana pasada, ustedes reflexionaron, si no vieron el mensaje lo tienen en YouTube, lo pueden ver de nuevo, pero con lo que hablamos la semana pasada, si ustedes de pronto dijeron, pucha, ¿sabes qué, Mauri? En realidad sí creo que es bueno que tengan una fe. Sí creo que tengan la fe, no cualquier fe, una fe cristiana. Sí creo que es bueno porque la fe cristiana, como nos mostrabas, tiene valores, tiene principios, y esos principios son buenos. Yo les mostraba la lista de los frutos del Espíritu: amabilidad, bondad, dominio propio, paciencia, paz, y todo esto, toda esta lista, y todo eso, creo que la mayoría podemos decir, son buenos valores. Bueno, el verdadero cristianismo tiene esos valores, Jesús tiene esos valores. Y es bueno que tú y yo enseñemos eso a nuestros hijos. Entonces tú a lo mejor en la semana pensaste y dijiste, bueno, eso es bueno, yo quiero que mis hijos o mis futuros hijos tengan esto. Bien, me estoy enfocando, quiero que tengan esos valores, creo que Jesús les puede hacer bien en sus vidas. Mauricio, hablaste de una alianza entre la iglesia y la familia, y yo quiero ser parte de eso. Yo quiero que tengamos eso, quiero pensar en naranja, quiero que mis hijos se formen en eso. Y a lo mejor tú ya viniste hoy con una decisión de decir, ok, yo quiero eso. Bueno, ahora, y esta es la parte más incómoda, vas a tener que ser consecuente con eso. Y eso no es fácil. Tú y yo vamos a tener que ser consecuentes. De hecho, hay algo que nosotros le decimos presentación, que es típico de los niños. ¿Qué es una presentación? Cuando presentamos a un niño, lo presentamos y hacemos un momento donde tomamos al bebé, y esto es algo típico de la iglesia protestante, ¿no? Que toman al bebé, lo presentan y todo. La presentación de un bebé, que es algo similar a lo que hace la iglesia católica, pero ahí se llama bautizo. Ya nosotros no bautizamos a los niños porque creemos que ellos van a elegir luego su fe. Entonces se llama presentación. Y mucha gente tiene malos conceptos o equivocados conceptos acerca de lo que es una presentación. Una presentación, y muchos se imaginan así como el Rey León cuando lo agarran así. Entonces, una presentación de un bebé es un momento donde los padres toman el compromiso de criar a sus hijos en la fe. Porque no le van a presentar el bebé a Dios. Estamos claros que Él lo creó, ¿no? Entonces no le están presentando, Señor, mira, aquí está mi hijo, para que lo conozca. Y Dios te diría, No es eso. Es tú haces un compromiso en la congregación, en la iglesia local, en la cual te juntas con las personas que estás, con las personas que invitaste, y dices, yo a mi hijo lo voy a criar en una fe cristiana, en esta fe. No evangélica, no católica, no, en una fe que tenga los principios de Jesús. El resto son partidos de fútbol, equipos de fútbol. Estoy hablando de Jesús. Entonces yo voy a llevar a mis hijos y mover a mis hijos en este ambiente. Ese es compromiso de los padres, no de los niños, porque el niño ni idea, como dice Arjona, me bautizaron y a mí ni me avisaron, dice Arjona. Bien, filósofo importante. Entonces, dado esto, son los padres los que tienen esa responsabilidad. Y decíamos, el punto y el problema de esto, y qué pasa con los padres, es que, no ustedes, otros padres, que van a otras iglesias, ¿bien? Pero los padres tienden a tener la irresponsabilidad de entregar a sus hijos, en todos los sentidos, hasta en los cumpleaños. Sobre todo los papás chilenos. Los venezolanos se sorprenden porque los papás chilenos, está de cumpleaños, y lo dejan y se van. Y eso es fabuloso. Ahora ya después la fiesta de cumpleaños lo hacen más para los adultos que para los niños. Es un atallo, una gastadera de plata. Yo soy grinch en todo eso, ¿ya? Bien, pero eso ya es tema personal. Pero el punto es que
Estamos acostumbrados a entregar a nuestros hijos, y ahora le voy a poner ejemplos serios, ¿sí? Me perdonan a mí. Es como un catarsis, ¿bien? De cómo me siento en los cumpleaños de niños. No. Por ejemplo, en la escuela. En la iglesia, por ejemplo. Llevan los niños a la iglesia, enséñenles de Dios. No, si yo a mis hijos tengo una fe para ellos, los llevo a la iglesia, enséñenles. Yo les decía que un padre promedio activo en la iglesia viene aproximadamente 3 veces al mes. No, yo vengo 4. Yo en promedio 3 veces al mes. Aquí la reunión dura aproximadamente 1 hora, así que son 3 horas al mes. Así que al año no pasamos las 36 horas. Pónele 40 horas. Así que por más que nosotros hagamos el esfuerzo de enseñarle a tu hijo, y lo hacemos, y todas las actividades que hacemos en el área de niños están enfocadas en enseñarle 3 verdades importantes para un niño: que Dios te ama, Dios te hizo y Jesús quiere ser tu amigo por siempre. Son 3 verdades que le enseñamos, y todas las actividades que hacemos son con ese enfoque para que los niños aprendan y tengan una base. Pero si tú no lo haces en casa, si tú no refuerzas eso en casa, en realidad eso le va a quedar lo que le dure. Entonces es muy importante que la tendencia esta de entregar a nuestros hijos pasa aquí en la iglesia. Las personas entregan a sus hijos, pero luego ellos a veces tienen actividades y no las cumplen porque a lo mejor el niño no lo dijo, o no le preguntaron y no hicieron la actividad. Es importante el involucramiento de los padres. Entonces, esta mentalidad de entregar, de tener esta tendencia de entregar a los hijos para que sean criados por la iglesia en la fe, no, tú eres el mayor responsable de eso. Ahora, por ejemplo, en la escuela, edúquenme a mis hijos. No, o sea, para eso está el colegio. No, pero enséñales tú. No, para eso está el colegio. Entonces, aquí están mis hijos, edúquenmelos. Aquí están, fórmenle la fe. Pero que no se vaya a sacar malas notas con mi niñito chiquitito. Entonces, ¿se fijan? Los padres tienen la tendencia, no ustedes, los de otros padres, la tendencia de entregar a los hijos para que otros tomen las responsabilidades, que aunque organizacionalmente las tienen, aún así los padres tienen la mayor responsabilidad. De hecho, hace poco se luchaba y se lucha con las constituciones para que los padres tengan el derecho preferencial de sus hijos. Esto es súper importante, para que el Estado ni siquiera tenga la oportunidad de meterse en la crianza de los hijos, sino que los padres elijan la crianza de sus hijos. Eso es súper importante. ¿Quiénes los van a educar? Y ellos tener la libertad de llevarlo donde creen que es bueno ser educados. A mi hija mayor la cambiamos de colegio porque no nos gustaba lo que le estaban enseñando y tuvimos que buscar otro colegio. Si esas leyes no existieran, entonces todos tendrían que tener el mismo tipo de educación y hay cosas que no nos gustan. ¿Cómo saber si me va a gustar lo que le van a enseñar o no le va a gustar? Tienes que tener tus valores claros. ¿Ves qué responsabilidad primero de los papás? Buenísimo. Yo sé que esto va a ser súper incómodo, pero bueno. Entonces, la mala noticia y la buena noticia de esto es que los padres somos responsables de esto. Mala noticia si es que no estamos en acción. Buena noticia si creemos realmente que es nuestra responsabilidad. Así que como padre, soy responsable de nuestros hijos. Me acuerdo que una vez un papá fue a reclamar a un pastor amigo que su hijo no sabía orar. Y que este amigo le dijo, no, es que yo veo y va a la escuela dominical y no le han enseñado a orar. Dice, ¿y usted ora con su hijo? Bueno, a veces cuando tengo tiempo. Yo le puedo enseñar al niño, seguramente sí le enseñaron a orar. Pero si no lo voy a hacer a usted orar en lo privado, pero además con él, difícilmente él va a tener el hábito de orar en casa. Por si nada. Si usted no tiene el hábito, difícilmente lo va a tener. Entonces, esto es lo que normalmente ocurre. Y así es con todo.
Así mismo es con la lectura de la Biblia, así mismo es con el dar. Estamos hablando en un contexto de fe, ¿no? Con el perdón, con la envidia, con las peleas, con la regla de oro, haz con los demás lo que quiere que hagan contigo. Entonces, como actúa el Padre, en realidad va a actuar el Hijo. Por eso es que es una buena noticia y mala noticia a la vez, porque es difícil hacerse cargo de eso, pero para eso estamos en esta serie. Entonces, y esto es importante, porque si ellos tienen la tendencia de copiarnos, entonces es muy importante que sepamos esto, y esto es lo que yo quisiera que ustedes se lleven hoy, tengan claro y puesto en su cabeza. Y es esta frase que me encanta, dice, las palabras conmueven, el ejemplo arrastra. Las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. Mira, yo puedo decir, sermonear en bien y en mal, decir todo lo que quiera a mis hijos. Enseñar y enseñar y enseñar, pero es el ejemplo lo que va a arrastrar, no lo que yo diga. Y esto no ocurre a nivel solo padre-hijo. Esto ocurre a nivel liderazgo, esto ocurre en las escuelas, esto ocurre en tu trabajo. Tu jefe puede decir, vamos a hacer esto, esto, esto. Pero si él nos da el ejemplo, algo en ti va a decir, ¿o no? Por eso siempre está la frase esta, el que sabe, sabe y el que no es jefe. Sí, porque los jefes de pronto pueden decir, vamos a hacer tal cosa, pero si no lo ves hacer, difícilmente. Porque si tú no ves un ejemplo, difícilmente vas a ser arrastrado por eso. Y las palabras se las lleva el viento, las palabras se van, pero lo que realmente marca la diferencia y genera huellas y genera pasos es el ejemplo. Entonces, las palabras van a conmover a muchos, pero si no damos el ejemplo en esto, va a ser difícil. Y el ejemplo con tus hijos va a ser clave. Por eso que es muy fácil regalar la responsabilidad a otros, pero hacerse cargo uno, eso no es fácil, eso no es nada de fácil. Muchas veces, y lo decíamos en esta serie, atribuimos la responsabilidad a otras personas de lo que nos corresponde a nosotros. En la iglesia pasa igual. Recuerdo cuando estábamos iniciando la iglesia, iniciando la plantación, recuerdo que les contamos a unos amigos y una amiga muy cercana nos dijo, ¡ay, qué maravilla! Ella es cristiana de hace muchos años. ¡Qué maravilla! Pero qué responsabilidad, porque ustedes van a tener que dar cuenta por cada una de esas personas que va a la iglesia. Y yo, gracias a Dios, tenía muy clarito desde el principio qué me tocaba y qué no. Y yo le digo, yo no tengo que dar cuenta por cada una de esas personas. La salvación primero es personal. Yo no voy a dar cuenta de los hijos de esas personas. Mi trabajo es predicar el evangelio, hacer discípulos. Y ese es el trabajo no mío, de toda la iglesia. Yo voy a ser un guía de esto. Pero cuando a mí me llaman a rendir cuentas, me van a rendir cuentas primero por mi familia, luego de las responsabilidades que yo tomé, por supuesto. Pero cada uno va a tomar responsabilidad de sus propias familias. Así que yo menos mal lo tenía súper claro, porque si yo siento que si yo no hubiese tenido claro eso, renuncio ese día. No, yo quiero salir arrancando. Entonces, es muy fácil regalar la responsabilidad que nos toca a nosotros, regalarla a otras personas, atribuirla a otras personas, pero en realidad es nuestra. Ni hablar los hijos. Les decía que incluso hasta hay leyes que si el hijo no cumple, lo tiene que cumplir el papá. Leyes seculares. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos esto y lo vayamos trabajando. Hay un salmo que típico eran cánticos, la mayoría escritos por David, el rey David. Y hay un salmo muy interesante que es conocido, el Salmo 127, y habla acerca de los hijos. Y primero entender quiénes son los hijos, independiente de la manera como te tocó tener un hijo. A lo mejor lo hicieron en un Volkswagen, no sé. A lo mejor no fue la mejor situación, no era esperado, no era bajo las circunstancias, a lo mejor falló algún método. Pero la verdad es esta. Y esto es lo importante que sepamos en este caso, que los hijos son un regalo del Señor.
son una recompensa de su parte. Y esto es lo más importante, son como flechas en mano de un guerrero. Son como flechas. De hecho hay una película que se llama Son como flechas. Espero que la hayan visto. Si no la han visto, búsquenla y véanla. Es una película cristiana y habla de los hijos. Son como flechas. ¿Y a qué se refiere este paralelo que hace con son como flechas en mano de un guerrero? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que una flecha tiene un propósito. Tiene un objetivo al cual llegar. Existe una dirección para llegar a un blanco. Los hijos son como flechas. Porque ellos tienen un propósito, hay un objetivo al cual llegar, que Dios les dio a ellos también. Y somos nosotros que direccionamos su camino, un camino correcto. El blanco de sus vidas. Entonces, como padres, somos esos guerreros con nuestros hijos. Y además son como flechas. Alguien me decía, pero además porque son rápidos y se van tan rápido de las manos. Porque crecen rápido. Pregúntenle a los que ya los hijos se les fueron de casa y el nido ese ya está vacío. Es muy rápido. Yo no me doy cuenta que ya mi hija va a 9 años. Y es terrible. A alguien se le ocurrió la loca idea de invitarla como paje a una boda que hicimos hace poco. Y ella venía con unas flores caminando y yo me tocó casar no a mi hija, sino casar a esa pareja y ver a mi hija con 8 años caminando de paje, con un vestidito blanco, con una flor. Yo quedé, literalmente me enfermé como 3 días, no por eso, pero quedé así. Mari le daba risa porque sabía lo que yo estaba pensando. Y yo sé que faltan 40 años para eso. Entonces, son como flechas porque son rápidos, pero principalmente, y esto apunta a que tienen un propósito, hay un blanco al cual apuntar. Y como padres somos esos guerreros que direccionamos esa flecha. De alguna manera ayudamos al propósito que Dios puso en nuestros hijos a que ellos vayan en ese lugar. Entonces, por eso aplaudo a los padres que hacen acompañamiento a sus hijos, no solo en la fe, en las actividades que hacen, en el deporte que desarrollan, en las habilidades, dones y talentos que Dios le ha dado para desarrollar, ya sea un deporte, una carrera, estudios. Qué bueno que los padres estemos involucrados, no solo en la fe, ¿ok?, sino en todo. Hagan una cosa sin dejar de hacer la otra, decía Jesús. Entonces, dado esto, yo quiero darle un par de tips, y parte del mensaje va a ser todo esto, que voy a darle un par de tips, un par de cosas que debemos enseñar a. Entonces los vamos a ir repasando y vamos a ver. Y esto quizás sí sea un poquito incómodo, tómenlo de la mejor manera, van a fallar, recuérdenlo, pero esta es la parte que debemos corregir. Bien, así que dice, enséñales a comprometerse con la iglesia. Enséñales a tus hijos a comprometerse con la iglesia. Estamos hablando de si decidiste tomar la fe cristiana para tus hijos. Si pensaste todo esto que dijimos al principio. Uno es comprometerse con la iglesia. Y eso, comprometerse con la iglesia, también es con la asistencia. No venimos a la iglesia, somos la iglesia. Pero ayudar a tu hijo, acompañarlo en este proceso es fundamental. Comprometerlos con la iglesia. Que ellos sepan que la iglesia no es una carga. Porque muchos papás, lamentablemente, hemos mostrado a la iglesia, yo no, me quito ahí porque para mí no lo es, aunque es un trabajo incluso como pastor, pero desde los tiempos que asisto a una iglesia, no es una carga para mí ir a la iglesia. Es maravilloso. Me encanta. Me encanta el tener, no soy un fan de la música, todos lo saben, pero que tengamos 3 canciones es fabuloso. Yo iba a una iglesia que cantaban como 2 horas, entonces era un concierto todos los domingos, me volvía loco. Pero
A los que les gusta la música, capaz que les gusta, pero yo sufría. Esa era la única carga que yo tenía cuando... Pero el mensaje, independiente de quién lo ve. Porque, no, es que a mí me gusta es que este es más aburrido, es que este... Mira, ¿sabes qué? Esa persona está ahí enseñando algo importante y yo tengo que tomarlo. A veces hasta el estilo no me gusta, cuando son muy gritones. El otro día Natalie estaba viendo un mensaje mío, me dice, ay papi, qué gritón. Y yo no soy gritón, soy gritón. Y yo, soy gritón así con expresiva, pero yo le digo, es que tú no sabes los gritones que yo no quiero. ¡Trae al Señor! Eso grito, me refiero yo. Entonces, pero cada vez que yo voy a una ciudad, paseamos, vamos a la iglesia, no importa cuál sea. Trato de elegirla. Si no logré elegirla, me meto a cualquiera. Bueno, si veo que ojalá tengan horario de término, sí. Por la duda, porque no va a echarme las vacaciones en una iglesia. Entonces, pero ir a la iglesia es fabuloso. Pero porque entendí que era así. Pero si para ti el domingo, ahora hay que ir a la iglesia, a escuchar a Mauricio. Me refiero al otro Mauricio, el argentino. ¡Qué terrible! Y tu hijo ve todo eso. A mi hijo no le gusta ir a la iglesia, ¡claro! No es una carga, no debe ser una carga. Y si es una carga, hay algo que debes corregir. Incluso el lugar puede ser, ¿no? No debe ser una carga ir a la iglesia. Porque enseñar a tu hijo a comprometerse en un lugar va a servir de cómo tú ves ese lugar al cual tú lo estás invitando a comprometerse, de chiquitito. Ahora son ya cosas más personales. A orar. Enséñales a orar. Pero si tú nunca oras, ni para el almuerzo, la mejor instancia es enseñarle a orar el almuerzo y en la noche. Son dos momentos muy efectivos para orar con los hijos. Orar en el almuerzo, que ellos sepan. Y ahora tampoco es que te va a poner ahí a dar el discurso y la oración súper larga mientras se mueren de hambre, mientras miran el plato diciéndole cómeme. Pero que tengan el hábito de orar, de conocer a Dios, de agradecer que eso que están comiendo, Dios lo puso en su mesa. Dios se lo permitió. Estamos hablando desde tu fe cristiana. Quizá de pronto estás acá y tú todavía no compartes toda la fe y dices, bueno, a mí me cuesta creer eso. Bueno, poco a poco en un momento lo practicarás. Pero un papá cristiano, oye, esto que estamos comiendo es gracias a Dios. Y vamos a pedir por aquellos que no tienen esto. Básico. O en la noche, orar. Cuando alguien se enferma, pone a orar a los hijos. Ellos creen más rápido que tú. Porque tú empiezas, no, pero el último remedio no resultó, voy a ir a gastar plata al doctor. Y empiezas a pensar un montón de cosas, pero tu hijo le enseñaron de que Dios sana, entonces la fe de ellos es completamente directa, ponle a orar a él. Yo a veces cuando estamos enfermos, le digo, ora tú por mí, ora por mi salud. Ay, papi, que me da cosa, pero ora. Bueno, papi, Señor, sánalo. Y a veces ni siquiera le tienes que pedir, ellos mismos oran por uno. Pero porque nos ven a nosotros hacerlo. Lo mismo pedir, que es similar a la oración. Mismo Santiago, el apóstol Santiago, escribe una carta diciendo, oran, pero piden, pero no saben pedir. Y nos está hablando a nosotros. ¿Cuánto más a nuestros hijos? Enseñémosles a pedir. Porque hay cosas que a veces los hijos piden y nos frustran porque nosotros no se las podemos dar. Pero ustedes tienen que mostrarle que Dios es más grande que eso. No saben cuántas veces nuestros hijos nos han pedido algo y nosotros no podemos dárselo. ¿Y saben qué hacemos? Vamos a orar para que Dios pueda suplir eso. Y si Dios lo permite, es maravilloso. Y hemos orado por parques, lugares, ciertas comidas, cosas que ellos quieren y que nosotros en el momento no podemos dárselas. Y le decimos, vamos a orar a Dios. Dale, ora. Ay, Señor, yo quiero ir, por ejemplo, a Fantasylandia. A las 2 semanas a mi esposa le regalan unas entradas para Fantasylandia del trabajo. Nosotros no la íbamos a llevar, no era uno de nuestros planes. Regala la entrada, cuando aparece la entrada, ¡oh, qué suerte la del trabajo! No, dale, acabamos de recibir unas entradas
y esta es la petición que tú hiciste para ir a Fantasyland. Dios es muy grande, sí. Les enseñamos fe. A pedir, que ellos le aprendan a pedir, porque ellos sepan que a veces como padres no tenemos, pero Dios sí pudiera hacerlo. Y corregir sus peticiones también. Cuando piden cosas que no van, o piden que le vaya mal a un compañerito en el colegio, eso no lo vamos a pedir. Por ejemplo, dar, enseñarle a dar. Primero, esto lo aprendí de unos amigos. No, nosotros no le compramos nada si no regala las cosas. Y me encantó. Y empezamos con la mayor y cuesta mucho. Pero la chica agarra las cosas y las regala. Porque dice, igual voy a recibir. Si doy, recibo. Con la más grande nos ha costado un poquito y está aprendiendo. Digo, qué bueno enseñarle a dar, a regalar, a dar. Que nos vean dar. Papi, ¿para qué esa mercadería la vamos a llevar para la iglesia para que alguien la tenga? Papi, todo el tiempo contando qué estamos haciendo, que ellos vean nuestro ejemplo. Ver, por ejemplo, otra cosa, enseñar, ver la Biblia en un contexto. Que ellos aprendan a ver la Biblia como un contexto, no como ese libro. En un contexto que ellos puedan entender, que es lo que hacemos acá los domingos. Pero tú también puedes enseñarles. No le vas a enseñar cómo invadieron Jericó. Vas a enseñar la historia de la fe que tuvieron las personas afuera de Jericó y cayeron los muros. Pero no le vas a enseñar ciertas cosas. Aunque la mayor se pone a leer, papi, esto está en la Biblia de los niños. Yo, sí. Nosotros tenemos una Biblia de niños donde salen dibujos y ellos van conociendo las historias. Desde ese lugar vamos contextualizándoles la Biblia para que aprendan y conozcan las Escrituras. Otra cosa es tomar decisiones, enseñarles a tomar decisiones buscando a Dios. Que busquen a Dios en cada una de sus decisiones, pequeñas que sean. Pero, ok, ¿qué te dice Dios de eso? Y sorprendentemente, ver a un niño de 4 años buscar de Dios para tomar una pequeña decisión que a nosotros puede ser insignificante, pero que ellos aprendan a hacerlo, es fundamental. Vamos, nosotros no lo hacemos perfecto. Muchas veces decimos, pudimos haber hecho esto. Tomamos mal decisión acá. No estoy diciéndole, nosotros lo hacemos perfecto, ustedes tienen que aprender a hacerlo así. Fallamos muchísimo. Pero es clave que ellos nos vean tomar decisiones. Pasa algo y nos juntamos, vamos a orar para que Dios nos muestre tal cosa. Y lo hacemos con ellas. Es fundamental. Tengo otras más. A perdonar. Si tú te muestras como un padre rencoroso por cada una de las cosas, y cada uno de nosotros hemos guardado rencores y resentimientos, que ellos te vean perdonar. Es súper difícil. Porque de pronto, como que algo nos enseñó a que los padres no debemos vernos vulnerables frente a nuestros hijos. Pero si les enseñamos a perdonar, va a ser muy fácil para ellos luego perdonar a un amiguito que tuvo una situación o un problema. Enseñémosles a perdonar, a no juzgar, y esto sí somos expertos todos. Y empezamos a apelar a todo el mundo enfrente de nuestros hijos, ¿no es así? Hablamos mal del vecino de afuera, de allá, de acá, de la iglesia. De eso, tengamos cuidado. ¿Cómo enseñarle a no juzgar? No lo hagamos, pues. Y esto va con regalo. No juzguemos para no ser juzgados por Dios. Así que deberíamos saber la implicancia de juzgar. Cosa que cuando se nos abra la boca, y estoy hablando porque me incluyo, se nos abra la boca y empecemos a hablar, pensemos, así Dios me va a medir. Entonces, cállese la boca. El problema es que le damos y nuestros hijos no están escuchando. Otro que, a no mentir. Y esto es cuando transformamos las mentiras en mentirillas. Cosas para que calcen con los hijos, para que no suenen tan malos. Es mentir. Y cuando nosotros mentimos y nuestros hijos nos están viendo, súper complicado.
Súper complicado. Entonces, enseñémosle a no mentir. No mintamos. No frente a ellos. No mintamos. No mintamos frente a los niños, decía un amigo. No mintamos. Tratemos de no mentir, que no nos vean mentir. Pero es que algo que le conviene a la familia. No mintamos. Que cambiémosle la edad para que entren en un programa. No mentimos. Porque ellos saben. Una vez hay una historia de una mujer va con su hijo y se sube a un bus. Entonces están subiendo al bus y la mujer dice, pague 2 pasajes. Entonces el señor del bus le dice, señora, si no me paga no me hubiese dado cuenta la edad de su hijo por la estatura. Porque por la estatura a lo mejor... Entonces, yo no me hubiese dado cuenta. Dice, usted no sabe la edad de mi hijo, pero él sí sabe cuál es su edad. Y sabe que si no pago su pasaje está mintiendo. Entonces, esa es la forma. Los hijos van a saber cuando papá miente por ellos incluso. Entonces, enseñémosle a no mentir. Enseñemos a que Dios sea el centro de su vida. Siempre decimos como cristianos que sean la prioridad de su vida, que Dios sea nuestra prioridad. Pero a decir verdad, y lo decía el otro día, es difícil que Dios sea nuestra prioridad. Porque nos levantamos por la alarma, nos levantamos porque vamos al trabajo, nos levantamos por esto, y deberíamos en ese momento haber puesto a Dios. Hicimos 10.000 cosas y todavía no alcanzamos a decirle buenos días, Señor, por decir algo. Poner a Dios como prioridad ni siquiera es bíblico. Lo que es bíblico es poner a Dios como el centro de nuestra vida. Que todas las decisiones que tomemos sean pensadas con Dios. Que todo lo que haga, el centro de mi vida es Dios. Y si yo le enseño eso a mi hijo y lo modelo, mi hijo va a aprender lo mismo. Y va a tomar decisiones. Este es el centro de todo, incluso de esto que estamos hablando. Y nuestros hijos van a aprender eso. Y por último, amar como Jesús ama. La ley de Cristo. Pablo le decía la ley de Cristo. Tratar a otros como Cristo trató. Amar a otros como Jesús amó. Entonces, cuando ellos mientan, ¿tú crees que Jesús mentiría a esa persona? Pregúntenle a sus hijos. Y si han aprendido de Jesús, con las clases de acá, no, Jesús no miente. ¿Jesús le mentiría a esa persona? No, entonces no lo hagas tú. Que traten a otros como Jesús lo trató. Esa es la regla más importante. La ley de Cristo le llamó Pablo. Traten a los demás como Jesús los trató. Amen a los demás como Jesús amó. Esto va a ser muy fácil corregir a nuestros hijos. Vamos, estamos todos en la práctica. Porque primero se nos olvida. Pero en el momento de aplicarlo, es fundamental hacerlo. Día a día, mostrarles desde niños la ley de Cristo. No mientas, no porque la Biblia dice que no mientas. No mientas, porque Jesús es verdad. Jesús es la verdad y Él no miente. Y no le mentiría a otros. Tampoco nosotros debemos mentir. De esa manera vamos a poder enseñar cuándo es pecado, cuándo está mal y cuándo está bien. Si Jesús no lo haría, entonces está mal. De hecho, nosotros como adultos, entendiendo la ley de Cristo, todo lo que está fuera de la ley de Cristo es pecado. Tratar a otros como Jesús, diferente a como Jesús trató, debería ser. Nosotros tomarlo como pecado y decir, esto no lo debo hacer. Aunque el pecado no tiene fuerza hoy día, porque ya Dios nos rescató, aún así tú y yo seguimos pecando. ¿Y cómo pecamos? Faltando a la ley de Cristo. Cuando dejamos de tratar a otros como Él nos trató. Miren las cartas de Pablo. La cantidad de veces que él sigue insistiendo con la ley de Cristo. Ay, no con los 10 mandamientos. No, porque la ley de Cristo resume todos los mandamientos. Mírenlo, pasen cada uno de los 10 mandamientos por la ley de Cristo.
La ley de Cristo cubre todo. Y si nuestros hijos tienen la oportunidad de aprenderla de niños, les va a ser muy fácil entenderla, más que a nosotros. Entonces es importante que lo veamos. Estábamos diciendo que instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará, y lo veíamos como este proverbio y es el versículo base de esta serie. Miren este versículo que escribe Pablo en esa misma línea, Juan, en su tercera carta, que es una carta de un puro capítulo, y miren lo que dice él con respecto a los hijos y qué importante es que lo podamos vivir. Miren, y sigue con esto del camino correcto, dice así: nada me produce más alegría que oír a mis hijos, que oír que mis hijos viven en la verdad. Nada me produce más alegría que ver que mis hijos viven en la verdad, viven en un camino correcto. Existe un camino correcto. No es lo que el mundo dijo, todo es relativo, no. Sobre todo, miren cómo están las cosas. Si hay un camino correcto, enseñémosle a los hijos a estar. Y cuando nosotros vemos que nuestros hijos están en el camino correcto, aunque muchas veces nuestros hijos van a desviar, así como tú y yo vamos a fallar, nuestros hijos van a desviarse en algún momento. Esto va a ser así. En algún momento van a mentir, en algún momento no van a aplicar todas estas cosas. Pero el camino correcto es importante. Voy a contarle algo muy personal que nos pasó, que a mis dos hijas les he enseñado lo siguiente: quiero que sepas que aunque tú falles, yo te amo igual. Aunque tú hagas un desastre, yo te amo igual. Entonces le enseñé eso a la mayor, le enseñé eso a la chica, y la chica es tremenda, Daniela. Me dice, se había portado mal, y dice, me tienes que amar igual. Por supuesto, pero tiene consecuencias. Y ayer me dijo, papi, te amo, aunque te hayas ido y te hayas comido unos yogures. Igual te amo, hombre. Si te portas mal, igual te amo. Entonces, repitiéndome lo mismo. Pero es tan importante esos momentos que dediquemos a nuestros hijos a enseñarles, porque es maravilloso cuando ellos están en el camino correcto, cuando andan por la verdad. ¿Bien? Así que, ¿qué les quiero dejar? Tomen tiempo para pensar acerca de sus hijos, con su cónyuge, en sus futuros hijos y cómo lo van a hacer con su cónyuge, su pareja, en sus nietos, en los niños que quizá tienen alguna influencia. Y conversen con su pareja, con su esposo, con su esposa. No para condenarse, no para ver, porque lo que quiero que piensen es en qué hemos fallado, en qué, si hay un camino correcto, en qué no lo hemos hecho bien. Y sean sinceros, pero no es para que se condenen, no es para que se echen la culpa uno a otro y que se arme una pelea por eso, porque después no van a conversar de eso, sino para que puedan reflexionar. Y tomen de esta lista, después si quieren me la piden, va a estar en YouTube también, de esta lista de cosas, ¿por cuál van a comenzar? ¿Y cuál de esas van a empezar a aplicar semana a semana con sus hijos? Para que ellos vayan en esa corrección, ver cuáles cosas van a corregir. Así que, y empezamos con esta lista. Y por último, recuerden que van a fallar. Vamos a fallar. ¿Sí? Sin embargo, Dios nos está acompañando en este proceso. Porque a Él, los hijos, nos los prestó. Porque el que puso propósito en sus vidas fue Él. Nosotros solamente direccionamos esa flecha. Pero Él les puso un propósito. Hagamos la pega junto con Dios para que nuestros hijos lleguen al blanco. ¿Ok?